Buenas tardes, gracias. Gracias a la sociedad, al comité por permitirnos participar de este espacio. Es para mí un honor presentar las novedades en el tratamiento del linfoma del manto. No tengo conflictos de interés para declarar. Y vamos a empezar hablando de dónde estamos, y para eso sabemos que es un escenario complejo y polémico, que es un linfoma infrecuente, que lo reconocemos actualmente como clínica y biológicamente heterogéneo, ya no el linfoma agresivo en general, si bien el 80% se presentan clínicamente como es el linfoma del manto clásico con curso agresivo, un 15 a 20% se presentan con una forma clínica leucémica que a menudo se asocia a un curso indolente, y ambos pueden tener transformación en una forma de alto riesgo, que no tiene un gold estándar de tratamiento y que, a pesar de que el tratamiento actual está basado en ensayos clínicos prospectivos, muchos de ellos se trata de estudios donde los pacientes con linfoma de manto son un subgrupo dentro de un montón de pacientes con linfomas indolentes, los esquemas de quimioterapia en los que se basan han quedado obsoletos o no contenían rituximab, los comparadores no son adecuados, y en ocasiones el largo periodo entre el inicio y la finalización de un estudio hace que las conclusiones no siempre puedan ser reconciliadas con la práctica actual al momento de tener los resultados. Pero tratando de ubicarnos en dónde estamos, sabemos que en el tratamiento actual que manejamos habitualmente, en la primera línea nos basamos en estas verdades que comentábamos del estándar de tratamiento actual. Los pacientes jóvenes utilizamos inmunoquimioterapia intensiva, consolidación con trasplante autólogo y mantenimiento con rituximab, y en los pacientes mayores, inmunoquimioterapia convencional y mantenimiento con rituximab. Las novedades en el linfoma del manto se encuentran principalmente a nivel de la segunda línea, donde todavía tenemos opciones de inmunoquimioterapia, pero aparecen las nuevas moléculas. Las nuevas moléculas en este escenario de pacientes recaídos y refractarios se resumen en esta tabla, las que tienen aprobación para el tratamiento del linfoma del manto, con los estudios pivotales que les dieron su aprobación, y se encuentran aprobadas en Argentina el bortezomib, lenalidomida, ibrutinib y acalabrutinib. Y vamos a hacer mención especial y un foco en los inhibidores de tirosina quinasa de Bruton, dado que han demostrado respuestas globales y completas mayores y más prolongadas supervivencia libre de progresión. El ibrutinib, el primero de su clase, en este escenario de segunda línea en pacientes recaídos refractarios, en este estudio, que es un análisis agrupado de 3 estudios prospectivos, en el que se incluyeron 370 pacientes tratados con ibrutinib, vemos que alcanza supervivencia libre de progresión de casi 13 meses como monoterapia y supervivencia global de 25 meses. Es importante el perfil de toxicidad de estas drogas, que de los 370 pacientes, 98% presentaron algún efecto adverso y 72% algún efecto adverso grado mayor o igual a 3. Si bien los efectos adversos más frecuentes son diarrea, fatiga, tos, también se presenta trombocitopenia y, como efectos adversos significativos, la fibrilación auricular y el sangrado mayor, y neoplasias secundarias, a pesar de que la mayoría son cánceres de piel, no melanoma. El ibrutinib también fue evaluado en conjunto asociado con rituximab, alcanzando respuestas globales y completas superiores, con una supervivencia libre de progresión mediana de 43 meses y una supervivencia global mediana no alcanzada, pero a los 3 años 69% de los pacientes continúan vivos. Pensando cuál es el rol o cuál es el lugar del ibrutinib en los pacientes recaídos, en comparación con otros esquemas de quimioterapia, es interesante los resultados del MANTLE FIRST, que es un estudio retrospectivo que evaluó en primera recaída, luego de inmunoquimioterapia intensiva, 261 pacientes que en segunda línea recibieron como esquemas de tratamiento RVAC, R-bendamustina, ibrutinib y otros. Dentro de otros se englobaron pacientes que recibieron R-CHOP, R-DAP y también pacientes que recibieron esquemas con lenalidomida, bortezomib y temsirolimus. Las respuestas completas fueron a favor de RVAC, que alcanzó 63% de respuestas completas en segunda línea, y la supervivencia libre de progresión fue a favor de RVAC e ibrutinib, con una mediana de 24 a 25 meses, mientras que la supervivencia global fue similar para ibrutinib y para los esquemas que contenían bendamustina, siendo inferior, perdón, estoy en el otro gráfico acá, siendo inferior para los pacientes que recibieron otros tratamientos.
Lo interesante es que cuando se clasificó, se dividió a los pacientes, se ajustó de acuerdo a el tiempo que tardaron en recaer, aquellos que tuvieron recaídas tempranas, menores a los 2 años, tuvieron una supervivencia global significativamente mejor aquellos que recibieron ibrutinib en segunda línea, con una supervivencia global mediana de 29.7 meses contra 10 a 13 meses de los pacientes que recibieron los otros esquemas. En cambio, los pacientes que recayeron más tardíamente, luego de los 2 años, no hubo diferencias significativas entre los pacientes que recibieron ibrutinib y los esquemas basados en bendamustine. Sí, una supervivencia libre de progresión inferior para los pacientes que recibieron estos otro grupo de tratamientos. Algún dato más en relación al ibrutinib en primera recaída. En este mismo trabajo de retrospectivo agrupado de pacientes que recibieron ibrutinib, se observa que aquellos pacientes que reciben ibrutinib en la primera recaída tienen supervivencia libre de progresión y supervivencia global superior a aquellos que lo reciben en líneas posteriores. Además, se observa en este estudio que el perfil de toxicidad también es mejor en los pacientes que reciben ibrutinib en su primera recaída, mostrándose más cantidad de efectos adversos en las recaídas cuando se utilizan recaídas posteriores. Luego del ibrutinib tenemos a los inhibidores de tirosina quinasa de segunda generación, que son acalabrutinib y zanubrutinib. La diferencia principal es que estos dos tienen un efecto más específico sobre su diana, sobre la tirosina quinasa de Bruton, mientras que el ibrutinib tiene mayor efecto sobre otras dianas y tiene además actividad antiplaquetaria, lo cual está asociado con el perfil de toxicidad que mencionábamos. Por lo tanto, acalabrutinib y zanubrutinib, además de haber mostrado en sus estudios pivotales respuestas globales y completas superiores y medianas de supervivencia libre de progresión un poco más prolongadas, han tenido menor incidencia de diarrea, fatiga, citopenias, menores tasas de infecciones y especialmente menor sangrado mayor, y no se observó fibrilación auricular en estos trabajos. Otro esquema que quiero comentar y destacar es la asociación de rituximab y lenalidomida en primera línea. Fue estudiado y presentado los resultados por Ruan. Si bien fue un estudio pequeño, la tasa de respuestas globales y completas fue muy alta, con supervivencias libre de progresión a 5 años de 64% y supervivencia global a 5 años de 77%, con una toxicidad aceptable, toxicidad principalmente hematológica, pero en la mayoría de los casos asintomática, rash que mejora con los ciclos sucesivos y neuropatía reversible, y esto es lo que le valió la aprobación por FDA, constituyéndolo como el primer tratamiento en primera línea libre de quimioterapia en manto en pacientes mayores. Entonces, volviendo un poco a dónde estamos, dijimos que no hay tantas novedades en primera línea, más allá de la lenalidomida aprobado en Estados Unidos como primer esquema libre de quimio. Y en los pacientes recaídos, principalmente se imponen los inhibidores de tirosina quinasa de Bruton por encima, y fueron desplazando a las otras moléculas por los resultados que presentaron en sus trabajos. Ahora bien, ¿estamos donde queremos estar? La respuesta claramente es no. Hay un montón de controversias y un montón de necesidades no satisfechas. Acá podemos ver en este estudio retrospectivo de pacientes jóvenes que hicieron inmunoquimioterapia intensiva y trasplante, las curvas de supervivencia libre de progresión y supervivencia global entre el 2000 y el 2018, dividido en 4 cohortes cada 4 años, y vemos que si bien ha habido mejoría en la supervivencia libre de progresión, en la sobrevida global, aún las curvas no alcanzan en ningún momento un plató, una meseta, y la primer causa de muerte en los pacientes con linfoma de manto continúa siendo la recaída y la progresión, y aún en la cohorte 2015-2018, 64% de los pacientes que mueren a causa del linfoma. Estos gráficos corresponden a pacientes mayores de 65 años, en los que vemos que la curva de supervivencia global no son buenas, no son lo esperable, con una supervivencia global mediana de 5 años
y cuando se comparan cohortes 2005-2011 versus 2012-2018, a pesar de los avances en la introducción de la bendamustina, de las terapias dirigidas en segunda línea, no hay diferencias significativas, por lo cual evidentemente se impone la necesidad de tener terapias nuevas y estrategias novedosas en primera y segunda línea para los pacientes con linfoma de manto. Muchas son las preguntas que todavía no tienen respuesta. ¿Qué hacemos con los linfomas indolentes? ¿Cuál es la inducción ideal? ¿Cuál es el balance entre efectividad y toxicidad? Si aumentar e intensificar las quimioterapias, si las inmunoterapias las van a reemplazar. ¿Cuál es el rol del mantenimiento y cuál es el rol de la consolidación con trasplante en estos nuevos escenarios? O si hay alternativas de mantenimiento. Estas nuevas moléculas, ¿en qué momento del paciente o de su tratamiento se introducen? ¿Para quiénes? ¿Cuáles? Si algún rol tiene la enfermedad mínima residual en estos pacientes. ¿Qué hacemos con los pacientes de alto riesgo que no responden a los tratamientos que utilizamos actualmente? ¿Y qué hacemos con los pacientes que recaen luego de inhibidores de tirosinquinasa, de Bruton? Entonces, para intentar responder la mayoría de estas preguntas, no van a tener respuesta, ya les spoileo el final, pero sí me parece importante compartir algunos de los trabajos que están en desarrollo para que podamos hacer un seguimiento y ver hacia dónde estamos yendo y tenerlos por ahí en mente para cuando empiecen a traer resultados y respuestas, y hay por ahí algunas de las respuestas a estas preguntas. En inducción para pacientes jóvenes se están evaluando numerosos estudios con quimioterapia más terapia diana en primera línea. Quiero destacar estos dos, este primero del Ecovacrin, que va a comparar R-bendamustina con R-citarabina, con una terapia estándar, con dos experimentales. Una que combina este mismo esquema con acalabrutinib y una segunda rama experimental que utiliza acalabrutinib y R-bendamustina prescindiendo de la citarabina. O sea, que nos va a dar información sobre el rol de la bendamustina en primera línea en pacientes jóvenes, la posibilidad de omitir citarabina y el rol de las nuevas terapias en primera línea. En el del MD Anderson, los protocolos Window 1 y Window 2 que han evaluado inducción con R-ibrutinib, y consolidación con quimioterapia, pero con dosis menores, permitiendo o probando la posibilidad de disminuir la exposición a quimioterapia en pacientes jóvenes a partir de la inducción con las nuevas terapias. En cuanto a consolidación, dos trabajos importantes y prometedores son este trabajo de Ecovacrin, que va a evaluar en pacientes con enfermedad mínima residual negativa, luego de inducción con inmunoquimioterapia intensiva, la posibilidad de una rama estándar que hace trasplante con mantenimiento con rituximab versus rituximab solo omitiendo el trasplante. Y otro estudio muy prometedor es el Triangle, que dividiera a los pacientes en tres ramas, una rama estándar con R-CHOP-RDAP, trasplante y observación, y dos ramas experimentales que incluyen ibrutinib tanto en consolidación como en mantenimiento, una de ellas obviando el trasplante. Nuevamente nos permitirá tal vez responder si podemos prescindir del trasplante con estos nuevos tratamientos. En mayores también se evalúan quimioterapias asociadas a terapias diana en primera línea, estudios de la industria que evalúan comparar R-bendamustina, R-rituximab mantenimiento con ramas que agregan ibrutinib y acalabrutinib. Otros estudios que evalúan esquemas libres de quimioterapia en primera línea, comparando con las ramas estándar, agregan ibrutinib, libre de quimioterapia, sanubrutinib, libre de quimioterapia, y un estudio europeo, el MSA Elderly 3, que evalúa la incorporación de venetoclax en primera línea en estos pacientes. En pacientes jóvenes también hay un montón de estudios en curso libres de quimioterapia en primera línea. Por razones de tiempo vamos a cortar un poquito el tema del OASIS, que es un estudio que está en la fase 1 ya está completada y está enrolando para la fase 2, de una numerosa cantidad de pacientes con inmunoterapia en primera línea libre de quimio. ¿Qué hacemos con los pacientes de alto riesgo y con los refractarios a inhibidores de tirosinquinasa de Bruton? Estos son pacientes
los pacientes de alto riesgo que presentan morfología blastoide o pleomórfica, la sobreexpresión de P53 que se puede medir por inmunistoquímica y un Ki67 mayor al 30%, han demostrado tener menor supervivencia libre de progresión y menor supervivencia global y no responden bien a los tratamientos que tenemos en la actualidad. Y el otro grupo de riesgo son los que progresan en inhibidores de tirosina quinasa de Bruton. Acá vemos en este retrospectivo que la recaída de ibrutinib tiene los pacientes que progresan en ibrutinib tienen una supervivencia global mediana de 3 a 8 meses. Algunos de los esquemas de quimioterapia o de inmunoquimioterapia que han demostrado ser efectivos en este grupo de pacientes es RVAC, que ha demostrado respuestas completas del 60%, aunque con medianas de supervivencia global cortas, pero aparentemente podría ser un buen puente a, por ejemplo, trasplante. Un retrospectivo multicéntrico de venetoclax, en el que un gran porcentaje de pacientes con pacientes de alto riesgo y 91% pretratados con inhibidores de tirosina quinasa de Bruton, también tuvieron respuestas con medianas de supervivencia global de 12 meses, pero mayores cuando el venetoclax fue combinado principalmente con anti-CD20 y con inhibidores de tirosina quinasa de Bruton. Y por último, probablemente no menos sino más importante, el brexucabtagene autoleucel, KTX19 previamente, aprobado a partir del estudio SUMA-2, en el que se incluyeron pacientes de alto riesgo, todos ellos previamente tratados y progresados a inhibidores de tirosina quinasa de Bruton, y los resultados son impresionantes, con respuestas completas mayores al 90% y 67%, respuestas globales mayores al 90% y 67% de respuestas completas. Y estas respuestas han mostrado duración y supervivencia libre de progresión y supervivencia global prolongadas. Si bien, por supuesto, está asociado a efectos adversos, como mencionaba el doctor Trucco, principalmente por el síndrome de liberación de citoquinas y neurotoxicidad. Para finalizar, un algoritmo propuesto para los pacientes que recaen, aquellos que recaen tardíamente, luego de los 24 meses y que no presentan factores de alto riesgo, podría ofrecerse un nuevo esquema de inmunoquimioterapia cruzada con el que recibieron previamente, o pasar a inhibidores de tirosina quinasa de Bruton. Los pacientes que recaen en forma precoz o que tienen factores de alto riesgo, se sugiere directamente pasar a los ITKB, y aquellos que progresan post-ITKB se va instalando como primera opción la terapia celular con CAR-T, y para aquellos pacientes que no son elegibles o en los que donde no está disponible esa opción, algunos esquemas como RVAC, venetoclax, que han demostrado cierta utilidad, y el trasplante alogénico. Muchas gracias.